Vamos a dar continuación a nuestro contenido programático del curso de mecánica newtoniana y vamos a discutir o conversar un poco sobre trabajo y energía. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a analizar el trabajo y la energía con fuerzas constantes y variables y el teorema del trabajo y la energía. ¿Ok? Entonces ya con esto comenzaríamos una nueva etapa del curso, ya que ya hablamos sobre cinemática y dinámica. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar acá. Trabajo y energía. Básicamente el trabajo es la fuerza aplicada para tomar un cuerpo masivo y hacer lo que éste se desplace. ¿Ok? Entonces, el trabajo se define como siendo la fuerza aplicada para hacer que un cuerpo masivo ejecute un desplazamiento. Las unidades del trabajo son el newton por metro, que equivalen a una unidad de energía conocida como joule. ¿Okay? Entonces, para ver algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos un vehículo y aquí tenemos una persona tentando empujar ese carro. Entonces, en este caso, la persona está efectuando un trabajo sobre el carro. Y claro, si esta persona hace que el carro avance hacia adelante, ese trabajo es positivo. ¿Okay? Pero también podremos analizar el trabajo que efectúa el carro sobre la persona. Pero eso también lo veremos más adelante, con más detalle. Entonces, si un cuerpo tiene un desplazamiento S, mientras una fuerza constante F actúa sobre él en la misma dirección, lo que va a hacer es que el objeto ejecute un trabajo, como se muestra aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del automóvil, un desplazamiento S mientras una fuerza constante F actúa sobre él con un ángulo phi con respecto a su desplazamiento. Entonces ustedes podrán observar que hay dos componentes de la fuerza, como ya hemos venido trabajando, y eso se da pues si analizamos el diagrama de cuerpo libre, de la fuerza que está ejecutando la persona sobre el carro. Ustedes observan que hay una fuerza perpendicular, que es F seno de phi, y tenemos una fuerza paralela al desplazamiento. Una de esas fuerzas realiza trabajo, mientras que la otra no. La razón es la siguiente: la fuerza perpendicular forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector de desplazamiento. Y como ustedes pueden observar aquí, hay un producto punto. Ese producto punto sería la componente que sería F seno de phi punto el desplazamiento por coseno del ángulo que forma tanto el vector ds como el vector f. ¿Ok? Pero como ambos son perpendiculares, entonces lo que vamos a encontrar es que va a ser cero. ¿Vale? Otra forma de verlo es así, vectorialmente. Esta fuerza apunta en la dirección J, mientras que el ds apunta en dirección Y. Los vectores unitarios J y son perpendiculares, de tal forma que su producto punto es cero. ¿Ok? Pero miren qué sucede ahora con la fuerza paralela. La fuerza paralela apunta en la misma dirección del desplazamiento. Es decir, si lo hablamos vectorialmente, esa fuerza tendría una dirección y el desplazamiento tenía una dirección y también. Entonces, I es 1, lo cual me queda simplemente el producto de sus normas. En este caso, F coseno de phi por ds. Y por lo tanto, en este caso, sí ejecuta trabajo. ¿Ok? Como podemos observar en nuestra ilustración. Vamos a analizar un ejemplo para poner en práctica lo que hemos visto. Steve ejerce una fuerza constante de magnitud igual a 210 newtons, aproximadamente 447 libras, sobre el automóvil averiado en la figura, ese que vemos aquí al costado. Mientras lo empuja a una distancia de 18 metros, además, un neumático se desinfló, así que
para lograr que el auto avance al frente, Steph debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento, es decir, con respecto hacia donde se está moviendo los 18 metros. ¿Cuánto trabajo efectúa Steve? Entonces, como ya nosotros vimos, la componente de esa fuerza que ejerce, que apunta a 30 grados con respecto a la horizontal, ¿cierto? Va a tener dos componentes, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Como vimos anteriormente, la fuerza vertical no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, pero la fuerza paralela o la fuerza horizontal a lo largo del eje X sí realiza trabajo porque es paralela al eje X. O como podríamos verlo, la fuerza horizontal tendría una componente I y el desplazamiento tiene una componente I. Producto punto de I con I da 1. Entonces simplemente me queda el producto de las magnitudes. En este caso, F coseno de 30, que es la magnitud horizontal de la fuerza, por el desplazamiento, que en este caso, como es a lo largo del eje X, pues lo asumimos como siendo X. ¿Ok? Entonces nos quedaría una expresión como la que estamos viendo aquí. Solo ahora que tenemos que reemplazar el valor 210 newtons, X, que fue la distancia recorrida, 18 metros, y el ángulo, pues asociado a esa fuerza en el eje X. ¿Okay? Entonces metemos esos valores y vamos a encontrar que el trabajo es 3,27 por 10 a la 3 joules. Y es el trabajo que Steve está efectuando. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a analizar pues la característica vectorial. Recordemos que hay un producto punto entre dos vectores, entonces el trabajo es un escalar. Con ánimo de ayudar a Steve a empujar un segundo automóvil averiado con una fuerza constante, aquí tenemos la forma vectorial de esa fuerza, ¿cierto? Tiene una componente en I de 160 newtons y una componente en J, bueno, en la dirección menos J, de 40 newtons. El desplazamiento del automóvil es S, ¿cierto? Y tiene una componente en I de 14 metros y una componente en más J de 11 metros. ¿Cuánto trabajo efectúa Steve en este caso? Recordemos que estamos tomando arriba y a la derecha como siendo direcciones positivas e izquierda y abajo como negativa. No hemos cambiado esa convención, que es la que hemos venido trabajando cuando comenzamos el curso. ¿Okay? Entonces comencemos aquí de la forma vectorial. Recordemos que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces reemplazamos los vectores de fuerza como nosotros podemos observar aquí abajo. Entonces tendremos la fuerza de 160 newtons en I menos 40 newtons en J y el desplazamiento que sería 14 metros en I más 11 metros en J. El producto punto, por definición, siempre nos va a asociar vectores unitarios del mismo tipo. ¿Por qué? Porque son paralelos. Vectores unitarios de diferente tipo, pues simplemente van a ser cero porque son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente asociarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos I con I, J con J, tomando en cuenta y mucho cuidado con los signos. Entonces, tendríamos entonces en la primera configuración 160 newtons por 14 metros y punto I. Y ese I punto I es igual a 1. Menos la segunda configuración que sería menos 40 newtons por 11 metros. Ahí tendríamos J.J igual a 1. Sin embargo, un J es negativo, por eso es que nos queda negativo en el frente. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es meter esos valores y vamos a encontrar que para la primera contribución sería 2.24 por 10 a la 3 menos la segunda contribución que sería 4.4 por 10 a la 2 joules. ¿Ok? Que es la unidad de energía. Restamos eso y nos va a dar en torno de 1800 joules. ¿Ok? Continuemos.
Tenemos varios tipos de trabajo. Trabajos positivos, trabajos negativos o trabajos cero. Aquí tenemos varias ilustraciones donde podemos describir cada situación. En el caso de trabajo positivo, es cuando la fuerza va en la misma dirección o la componente de la fuerza apunta en la misma dirección del desplazamiento. Eso significa que el cuerpo está ganando una aceleración. En este caso, como estamos trabajando con fuerzas constantes, esa aceleración será constante. ¿Ok? Entonces el cuerpo se está acelerando con aceleración constante. ¿Ok? Ahora, el trabajo en ese caso es un trabajo positivo porque la fuerza y el desplazamiento apuntan en la misma dirección. Ahora, un trabajo negativo será cuando la fuerza apunta en dirección contraria al desplazamiento. En este caso, en la imagen 2, tenemos nuevamente nuestro vector de fuerza que tiene dos componentes. La componente en Y aquí y en el primer caso no contribuyen pues son perpendiculares al desplazamiento. Sin embargo, las horizontales sí contribuyen. En el primer caso, como les mencioné, va en la misma dirección del desplazamiento, pero en el caso 2 va en dirección contraria al desplazamiento, que se muestra aquí en la flechita azul. Como va contrario, pues el trabajo será negativo. ¿Está claro? Entonces, mucho cuidado con eso. En este caso, lo que está sucediendo es que el cuerpo está experimentando una desaceleración constante. ¿Ok? Y ahora, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, que es nuestro tercer caso, pues simplemente no se efectúa trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el desplazamiento va de forma horizontal y la fuerza es perpendicular a ese desplazamiento. Aquí por lo menos tenemos una persona levantando peso, ¿cierto? Y el levantador de pesas ejerce una fuerza hacia arriba sobre la barra. Pero como la barra está estacionaria, su desplazamiento es cero y no realiza trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él no la está levantando, simplemente está efectuando un trabajo, pero la barra, la pesa, se mantiene allí, no la ha levantado. Es como si él estuviera aplicando una fuerza para mantener esa posición en equilibrio. Si él por acaso la levanta, efectúa un trabajo positivo, pero si él la deja caer y está aún así aplicándole una fuerza, ¿cierto? La pesa, lo que está sucediendo es que el peso de la pesa realiza un trabajo negativo. Porque claro está, el levantador de pesas no está consiguiendo levantar ese desplazamiento hacia arriba o ejecutar un desplazamiento hacia arriba. Pero bueno, para entender un poco mejor este asunto, vamos a ver algunos ejemplos más ilustrativos a continuación. Aquí, un levantador de pesa baja una barra al piso, ¿cierto? Si la está bajando hacia el piso, entonces su desplazamiento sería positivo, la está bajando. Y entonces la fuerza que está aplicando él y la fuerza del peso van a realizar trabajo. Pero si ustedes observan, si le está bajando, es porque la fuerza del peso es mayor a la fuerza que le está aplicando el levantador de peso. Y entonces esa fuerza neta va en dirección del desplazamiento, por lo tanto, se realiza un trabajo positivo, la fuerza neta. Las manos del levantador de pesas realizan trabajo negativa sobre la barra. Entonces aquí vamos a analizar ahora la fuerza de forma independiente. ¿Ok? Porque en el caso A yo les hablé de la fuerza neta, acá en el caso independiente, es decir, solamente la fuerza del levantador. Entonces la fuerza del levantador va hacia arriba, pero el desplazamiento va hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo realizado por las manos del levantador es negativa. ¿Ok? Ahora en el caso B, la barra efectúa trabajo positivo sobre las manos del levantador de pesa. ¿Por qué? Porque la fuerza de las pesas van en la misma dirección del levantador, del desplazamiento. Y por lo tanto el trabajo es positivo. ¿Ok? Miren que estos casos B y C son trabajos independientes asociados a cada fuerza. Mientras que en el caso A,
estamos hablando de una fuerza resultante. ¿Ok? Y esa fuerza resultante, si me están indicando que la pesa va hacia abajo, es porque el peso, hacer la resta entre el peso y la fuerza de las manos, pues la que tiene prevalencia es la fuerza del peso. Entonces la suma, bueno, la resta general de eso va a dominar el peso y por lo tanto su desplazamiento irá en la misma dirección que la fuerza neta aplicada. ¿Ok? Entonces, por lo caso, en este caso, cuando la fuerza neta va en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo será positivo. Entonces, repito, en el caso A es la fuerza neta que realiza trabajo positivo. En el caso B y C son fuerzas independientes. La fuerza del peso en el caso B y la fuerza de la barra o de las manos, perdón, eh, sobre las pesas. ¿Okay? Entonces tengan eso presente porque iremos a discutir algunos ejemplos asociados a las fuerzas resultantes y a las fuerzas independientes. Como hay una fuerza, recordemos, siempre van a existir un trabajo. Entonces, trabajo realizado por varias fuerzas. El trabajo total. Esto es lo que les voy a explicar y de pronto quede más claro lo que anteriormente les acabé de comentar. Entonces, un granjero engancha un remolque cargado con leña a su tractor y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal de la figura A. Aquí está. ¿Okay? El peso total del remolque y la carga es de 14.700 newtons, o sea, todo el peso del cuerpo. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36.9 grados sobre la horizontal. O sea, que sería esta fuerza que está aquí, la de la tensión. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del remolque. ¿Okay? Claro, ¿sabe? Porque el remolque está interactuando con una superficie. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el remolque y el trabajo total de todas las fuerzas. Entonces, como ya nosotros vimos anteriormente, podemos analizar un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ese diagrama de cuerpo libre eh, va a ser asociado al remolque, ¿cierto? A este sistema de aquí. Entonces analizamos la fuerza asociada por el tractor, tenemos la normal, porque hay contacto con una superficie, tenemos el peso de todo el sistema, que sería de 14.700, y tendríamos una fuerza de fricción de 3.500 newtons, ¿cierto? Entonces serían las fuerzas que están presentes en ese sistema. Sin embargo, el desplazamiento se está haciendo hacia la derecha, ¿ok? Entonces hacemos lo mismo como hacíamos cuando analizábamos el movimiento de un sistema de masas, allá cuando vimos dinámica. Aquí hacemos lo mismo, solo que destacamos el desplazamiento para que nos sirva como guía. ¿Okay? Entonces ya ustedes pueden observar que la componente de esta fuerza a lo largo del eje X apunta en la misma dirección de S. Entonces, por lo tanto, el trabajo será positivo. La componente vertical de esta fuerza y la normal efectuarán un trabajo cero. ¿Por qué? Porque son perpendiculares al desplazamiento. Lo mismo sucede para el peso. Si ustedes observan el peso y el vector desplazamiento forman un ángulo de menos 90 grados o de 270 grados, es decir, perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, también el trabajo realizado es cero. Y solo nos queda la fuerza de fricción que apunta en dirección contraria al desplazamiento, entonces su trabajo será negativo. ¿Ok? Entonces ya hasta aquí analizamos nuestra situación, nuestro problema. Lo que vamos a hacer es pasar un poco a los cálculos. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, son los datos que están aquí. La fuerza total, 5.000. La fuerza de fricción, 3.500. El desplazamiento, 20 metros. El ángulo, 36.9 grados. Y el peso, 14.700 newtons. Las fórmulas que vamos a utilizar serían el trabajo, que es la fuerza, por el desplazamiento, o F delta ds coseno de teta. ¿Ok?
Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, que fue el diagrama de cuerpo libre que les describí anteriormente. En este caso hemos agregado las componentes en Y de esa fuerza, F seno de phi, y las componentes en X, Ft coseno de phi. ¿Cierto? Entonces ya con eso podemos hacer álgebra. Entonces calculemos el trabajo de cada fuerza. Entonces comenzamos con el trabajo efectuado por la normal. Entonces la normal es una fuerza por el ds, y ustedes observarán que la normal y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ese trabajo es cero, porque la normal y el desplazamiento son perpendiculares. Si analizamos el trabajo efectuado por el peso, entonces el peso es una fuerza, punto el desplazamiento va a ser igual a cero, porque el peso y el desplazamiento son perpendiculares. Ustedes pueden observar que el ángulo formado es de 270 grados o menos pi. ¿Okay? En este caso, vamos a encontrar que el trabajo efectuado por esa fuerza, que es el peso, sería cero también. Ahora analizamos también la fuerza o la componente de esta fuerza a lo largo del eje Y, F de t seno de phi. ¿Cierto? Reemplazamos, observamos que esto apunta en la dirección J, positivo, pero ds apunta en la dirección Y positivo. J.I es igual a cero, porque son vectores unitarios perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se hace cero. ¿Okay? Aquí me faltó escribir el vector unitario J. ¿Okay? Eso lo pueden corregir ustedes en sus notas. Continuando, tenemos el trabajo efectuado por la fuerza total en el eje X, ¿cierto? F coseno de phi. Entonces, F coseno de phi por I, punto, el desplazamiento. Pero el desplazamiento está a lo largo de I también. Entonces, I punto I son vectores unitarios del mismo tipo. Entonces, su producto punto es 1, es la unidad. Entonces simplemente me quedaría la fuerza total coseno de phi, que es la componente en X, por el desplazamiento. Reemplazamos los valores, que serían 5000, coseno de 36.9, que es el ángulo phi, por 20 metros. Hacemos el producto, introducimos eso en la calculadora y tendremos que el trabajo efectuado por la componente de la fuerza a lo largo del eje X es de 7.99 por 10 a la 4 julios. Ahora analizaremos el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción consiste en la fuerza de fricción por el desplazamiento. La fuerza de fricción apunta en la dirección menos I, mientras que el ds apunta en la dirección I positivo. El producto punto de estos dos vectores unitarios del mismo tipo es igual a 1, pero como aquí hay un negativo, pues eso me da menos 1. Ahora multiplico las magnitudes de la fuerza de fricción y del desplazamiento. La magnitud de la fuerza de fricción es de 3.500 newtons por la magnitud del desplazamiento, que es 20 metros. Hacemos el producto y esto nos va a dar menos 7 por 10 a la 4 joules. Es decir, el trabajo realizado por la fuerza de fricción es un trabajo negativo, pues apunta en dirección contraria a su desplazamiento. ¿Okay? Entonces el trabajo total sería la suma de esos 5 trabajos, es decir, la suma del trabajo generado por la normal, por la fuerza normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la componente de la fuerza total sobre el eje Y, más el trabajo de la fricción, más el trabajo de la componente de la fuerza a lo largo del eje X. Es decir, sumar todos los valores que obtuvimos. Entonces simplemente sería sumar este y este, pero como este es negativo va a dar una resta. Y eso me va a dar 9.96 por 10 a la 3 julios. Y ese sería el trabajo total de mi sistema. Como podemos observar en este ejemplo, hemos analizado el trabajo total del sistema, que es positivo. Sin embargo, los trabajos independientes pueden ser o ceros, o positivos, o negativos. Y como les mencioné anteriormente, para el caso de las pesas, esas fuerzas ejecutarán diferentes tipos de trabajos dependiendo de cómo ellas están localizadas con respecto al desplazamiento.
Entonces esto aquí es un ejemplo muy bueno para entender todo lo que les mencioné anteriormente para el caso del levantador de pesas, donde había la fuerza neta del sistema que realizaba trabajo positivo, pero también estaban las fuerzas independientes durante el levantamiento, que eran las fuerzas de las manos del levantador de pesa, que realizaba trabajo negativo, mientras que las pesas realizaban trabajo sobre las manos del levantador de pesa hacia abajo, lo cual hacía un trabajo positivo. Entonces, es simplemente una aplicación de lo que hemos visto. Ahora hablemos un poco sobre energía cinética y teorema del trabajo y la energía. Entonces, es posible relacionar la energía cinética con el teorema del trabajo y la energía. Es decir, yo puedo encontrar una relación entre el trabajo efectuado y la energía cinética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esas fuerzas están siendo aplicadas sobre un sistema con aceleración constante. Entonces podemos utilizar esas expresiones que nosotros encontramos en cinemática, donde expresábamos la aceleración en función de las velocidades. ¿Okay? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer la explicación cualitativa antes de pasar a la explicación cuantitativa. Entonces en la parte A tenemos un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción, ¿cierto? Entonces tendremos el vector velocidad y nosotros le estamos aplicando una fuerza. Si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha. Es claro, entonces esa fuerza, como ustedes podrán ver en el diagrama del cuerpo libre abajo, va en la misma dirección del desplazamiento y por lo tanto es una fuerza que realiza trabajo positivo, ¿cierto? Y entonces eso hace que aumente su rapidez, es decir, el cuerpo se está acelerando, lo que yo anteriormente les comenté. Además de esa fuerza está la fuerza normal, porque hay un contacto con la superficie y su peso. Ahora analicemos el caso B. En el caso B vamos a escribir una fuerza negativa. ¿Por qué? Porque el objeto se está desplazando hacia la derecha con una velocidad v, ¿cierto? Pero yo lo empujo hacia la izquierda. Entonces la fuerza y el desplazamiento apuntan en dirección contraria. En este caso en particular el trabajo será negativo. ¿Ok? En este caso lo que está sucediendo es que el bloque está experimentando una desaceleración, es decir, una disminución en su rapidez. Aquí nuevamente también tenemos la normal y el peso debido a que está en contacto con una superficie. Y para el caso C, tenemos el bloque que se está moviendo con una velocidad v, pero yo le aplico una fuerza sobre la parte superior, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, pues el trabajo efectuado es cero. ¿Por qué? Porque no hay la fuerza que está siendo aplicada, en este caso, o todas las fuerzas que están aplicadas al sistema, son perpendiculares al desplazamiento. Entonces yo puedo calcular la fuerza independiente a cada fuerza o la fuerza neta de todo el sistema. En este caso, la fuerza neta es cero. Perdón, la fuerza neta del bloque es, realiza trabajo igual a cero. Entonces aquí por lo menos si usted empuja directamente hacia abajo sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es cero. ¿Ok? Y el trabajo total realizado sobre el bloque durante un desplazamiento S es cero. La rapidez del bloque permanece igual, es decir, en este caso la aceleración es cero y se mueve con rapidez constante. Entonces, en el caso A, experimenta una aceleración, en la parte B, experimenta una desaceleración y en C, simplemente el cuerpo se mueve con rapidez constante. ¿Okay? Esta es la explicación cualitativa. Vamos ahora a la explicación cuantitativa, ¿cierto? Entonces, para entender un poco eso, entonces supongamos que tenemos un cuerpo que inicialmente comienza con una rapidez v1 en x1 y después de un desplazamiento s tiene una rapidez v2 en una posición x2. Y esto es debido a que fue efectuado sobre ese cuerpo una fuerza neta
que a su vez esa fuerza neta realizó un trabajo, en este caso, como pueden observar, positivo, ¿cierto? Entonces, aquí por lo menos la misma masa, la misma rapidez, direcciones de movimiento diferentes, la misma energía cinética. Eso se los voy a mostrar más adelante porque la energía cinética va a depender tanto de la masa como de la velocidad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si por lo menos duplicamos la masa? ¿Cierto? Entonces el doble de masa, la misma rapidez, implicaría el doble de la energía cinética. Porque hay una relación lineal entre las masas. ¿Ok? Sin embargo, hay que tomar mucho cuidado. Si la velocidad se duplica, lo que va a suceder con la energía cinética es que se va a cuadruplicar. Y ya les mostraré la razón del por qué. Aquí, relación entre el trabajo y energía. Se aplica una fuerza constante. Por segunda ley de Newton tendríamos F igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Entonces, esa aceleración constante se da porque hay una variación en la rapidez. Aquí tenemos dos rapideces, V1 y V2. V1 asociada a la posición X1 y V2 asociada a la posición X2. Entonces, observamos un cambio en la rapidez. El desplazamiento, pues bien, sería la relación entre X2, que es el desplazamiento, el punto final, menos el punto inicial. En este caso es un desplazamiento a lo largo del eje X. Y además esa fuerza, la segunda ley de Newton, la podemos escribir en función de una aceleración a lo largo del eje X. Podemos recordar, aquí lo que estaba en verde, podemos recordar que una expresión que nos relaciona las velocidades y las aceleraciones sería esta que está aquí. Velocidad final en x al cuadrado igual a velocidad inicial de x al cuadrado más dos veces la aceleración en x por el desplazamiento, que sería x final menos x inicial. Entonces lo que vamos a hacer es despejar de aquí la aceleración. Lo que hemos hecho es tomar esta velocidad 1 al cuadrado, que es la inicial, la mandamos de este lado y queda negativa. Luego el 2 lo pasamos a dividir y esto que está multiplicando la aceleración pasa a dividir también. ¿Ok? Aquí lo que es 2 y 1 representan esquemáticamente, 2 sería posición final, perdón, y rapidez final. Y 1 representa posición inicial y rapidez inicial. ¿Ok? Para que se hagan una idea. Reemplazando la ecuación 2 en 1, pues lo que vamos a observar es que reemplazamos la aceleración aquí, tendríamos m sobre 2 por el cambio de rapideces sobre el desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el desplazamiento a multiplicar la fuerza al lado izquierdo y tendríamos un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, que es la velocidad final, menos un medio de m v1, que es la velocidad inicial, al cuadrado. Estas dos expresiones que están aquí van a representar las energías cinéticas final e inicial. Aquí simbolizamos con la letra K debido a su definición en inglés asociado a kinetic. Entonces, energía cinética. Cinética, el término en inglés, se escribe con K. Entonces, por eso lo representamos como siendo K2 menos K1. ¿Cierto? Sin embargo, aquí tendremos un producto entre desplazamiento y fuerza. Y esto aquí me define lo que se conoce como trabajo. Por eso puedo escribir de este lado trabajo. Y de este lado, K2 menos K1 define una diferencia entre energías cinéticas. Por eso definimos esto como delta K. Y esto aquí se conoce como el teorema del trabajo y la energía. ¿Okay? Entonces ya les puedo mostrar aquí una relación entre el trabajo realizado por una determinada fuerza neta se transforma en energía cinética. Por eso es que los cuerpos entran en movimiento cuando se ejecuta un trabajo. ¿Okay? Y ese movimiento va a estar asociado a cambios de rapidez. Bueno, continuando,
Vamos a analizar un ejemplo aquí sencillo sobre fuerzas sobre un martillo. En un martinete, un martillo de acero de 200 kilogramos se levanta 3 metros sobre la parte superior de una viga vertical en forma de I, que se va a clavar en el suelo de la figura A. Esto es básicamente lo que ustedes observan en las construcciones cuando ellos van a realizar alguna reparación en algunas vías o van a construir algún tipo de túneles. Entonces, ustedes ven un martillo que va introduciendo unas vigas de acero en forma de I. Entonces, básicamente es un ejemplo aplicado a esa situación. Entonces, el martillo se suelta introduciendo la viga 7.4 centímetros en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newtons sobre este. Use el teorema del trabajo de la energía para determinar la rapidez del martillo justo cuando golpea la viga en forma de I y la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. Ignore los efectos del aire, es decir, la fricción del aire. Aquí hay dos cosas a dejar claros. Vamos a poner en práctica la expresión que encontramos anteriormente asociada al trabajo y a la energía. ¿Okay? Y segundo, a esa fuerza media que ellos les están hablando allí, está asociado a esa fuerza normal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre para el caso A y para el caso B. Para el caso A, observen que la fricción apunta en dirección contraria al desplazamiento. O sea, ya ustedes pueden intuir que el trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Mientras que el peso va en la misma dirección del desplazamiento, entonces el peso realiza trabajo positivo. Ahora ya ustedes pueden darse cuenta por la longitud del vector que el peso tiene mayor dominio, por lo tanto la resultante va a dar hacia abajo de la fuerza, va a dar hacia abajo, por lo tanto la fuerza neta hará trabajo positivo. Por otro lado, para el segundo diagrama observamos que hay tres tipos de fuerza: la normal, la fuerza de fricción también que va hacia arriba y la fuerza del peso. Cada fuerza ejecuta un trabajo diferente. Por ejemplo, el peso efectúa un trabajo positivo, mientras que la normal y la fuerza de fricción efectúan trabajos negativos porque van en dirección contraria al desplazamiento. ¿Cómo vamos a atacar este sistema? Hombre, hay que analizarlo eh, de diferentes puntos. Por ejemplo, para el caso del primer diagrama sería del punto 1 al punto 2 y para el caso 2 sería del punto 2 al punto 3. Esos puntos aquí están asociados a puntos de referencia. Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 hay una distancia de 3 metros. Del punto 2 al punto 3, una distancia de 7.4 centímetros. Entonces, ojo con las unidades y ojo con los puntos de referencia, que son muy importantes cuando estamos efectuando ejercicios de trabajo y energía. ¿Okay? Entonces ya les voy a explicar cómo trabajamos esto. Datos. El martillo o la masa del martillo son 200 kilogramos. La posición 1 serían 3 metros, que sería la altura inicial del martillo en el punto 1. Luego me dan la distancia o el desplazamiento entre el punto 2, que es el inicial, y el punto 3, que es el final. Por eso el desplazamiento es 3 menos 2. Y eso da 7.4 centímetros. Es el desplazamiento de la viga después del golpe. Es decir, cuando golpea, la viga ejecuta ese pequeño desplazamiento. La fuerza de fricción, que son 60 newtons, que es la fuerza de fricción de los rieles. Las fórmulas que vamos a necesitar son la del teorema del trabajo y la energía cinética, que ya la definimos anteriormente. La energía cinética se define como siendo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces vamos a dejar esas fórmulas aquí porque son las que vamos a utilizar. Entonces comenzamos con el diagrama de cuerpo libre del martillo que cae, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos las fuerzas de fricción hacia arriba, la fuerza del peso hacia abajo y el desplazamiento como se indica
con la flecha verde. Entonces, el peso lo podemos obtener multiplicando la masa, que es 200 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional. Y eso me va a dar que el peso es de 1.96 por 10 a la 3 newtons. ¿Ok? La fuerza neta va a ser igual a la fuerza de fricción que va hacia arriba, asumimos hacia arriba positivo, y el peso que va hacia abajo lo asumimos negativo. ¿Ok? Entonces simplemente restamos 60 newtons menos 1.96 por 10 a la 3, que es el peso. ¿Ok? Eso me va a dar que la fuerza neta es igual a menos 1900 newtons. ¿Ok? Entonces la fuerza neta va hacia abajo y es negativa. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, ustedes pueden analizar que el desplazamiento también es negativo. Entonces el trabajo se va a hacer positivo. ¿Ok? Mírenlo aquí abajo. El desplazamiento va del punto inicial 1 al punto inicial 2. El punto inicial 1 es 3 metros arriba y el punto inicial 2 es 0, nuestro 0. ¿Ok? O simplemente pueden tomar eso como ds igual a 3 metros apuntando en dirección menos j. También es válido, también se puede ver de esa forma si en este caso les pareció bastante confuso. ¿Ok? Entonces ambas van a ser negativas porque apuntan hacia abajo. Entonces esos signos negativos se van a cancelar. ¿Ok? Y el coseno que forman esos dos vectores es 0 grados. El vector de la fuerza neta y el vector de desplazamiento. Entonces reemplazamos valores y me va a dar 1900 por 3. Y el trabajo neto, o el trabajo realizado por esa fuerza total, sería de 5700 newtons. Solo que nosotros vimos que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Por lo tanto, el cambio de la energía cinética es igual a 5700 newtons. Miren nuestras fórmulas. ¿Ok? A la izquierda. Solo que ese delta K es igual a K2 menos K1. K2 es la energía cinética final y K1 es la energía cinética inicial. Entonces K2 final, K1 inicial. Como el cuerpo parte de reposo, su energía cinética inicial es 0, o sea, K1 es 0. Entonces me quedaría simplemente K2, que es la energía cinética final, igual a 5700 newtons. Ahí usamos nuestra fórmula y podemos despejar la velocidad. Entonces me quedaría que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 5700 newtons por 2, porque pasa a multiplicar al lado derecho y se divide sobre la masa. Como está elevado al cuadrado, pues le sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y me queda simplemente la raíz de 2 por 5700 newtons sobre 200 kilogramos. Metemos eso en la calculadora y vamos a obtener que la rapidez final es de 7.55 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya hemos obtenido la velocidad final. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre del martillo al clavar la viga, ese es el caso cuando la viga se desplaza y se desplaza 7.4 centímetros, pues hacemos el mismo diagrama. Tendríamos la fuerza media, que es la fuerza normal, la fuerza de fricción, que también apunta en la misma dirección de la fuerza normal, y el peso, que apunta en dirección contraria a estas dos fuerzas. Entonces vamos a analizar la situación aquí. Entonces la fuerza neta sería la normal hacia arriba, positiva, la fricción hacia arriba también positiva, y el peso hacia abajo, negativo. Pero ya nosotros vimos, miren el cuadro en verde de 1900 newtons, es que la fricción menos el trabajo es menos 1900 newtons. Entonces reemplazamos ese valor allí. Y entonces ya tenemos que la fuerza neta es la normal menos 1900 newtons. Ahora, esa fuerza normal la vamos a multiplicar por el desplazamiento que se ejecuta del punto 2 al punto 3, lo que conocemos como
delta S de 3 a 2. ¿Ok? Siendo 3 la posición final y 2 la posición inicial. Multiplicamos a ambos lados de nuestra expresión que encontramos asociada a la fuerza neta. ¿Para qué? Para encontrar el trabajo de esa fuerza neta. ¿Ok? Pero recuerden algo importante, porque agregué un signo negativo. Supongo que ustedes saben que ese signo negativo resulta de que, como podemos ver de forma vectorial, la fuerza resultante entre la normal y la fuerza de fricción es mayor que la fuerza del peso. Por lo tanto, la fuerza hacia arriba dominará. ¿Ok? Entonces, esa fuerza neta hacia arriba será positiva. ¿Cómo podemos saberlo si todavía no tenemos el valor de n? Pues bien, sí, no podemos saberlo, pero haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre y observando la información que tenemos, la suma de la fuerza de fricción, perdón, de la fuerza de fricción y de la normal domina con respecto a la del peso. Por lo tanto, la fuerza neta será positiva. Es decir, va en dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, sería el trabajo negativo. O si lo pueden ver de esta forma, la fuerza neta total apunta en dirección J, mientras que el peso apunta en la dirección menos J. El producto punto entre J y J es 1, entonces me queda el menos 1. Si no les queda claro esa forma, entonces mírenlo así. Va hacia arriba el vector resultante y el desplazamiento va hacia abajo. El ángulo que forman esos dos vectores es de 180. Coseno de 180 me sigue dando menos 1. Entonces, como ustedes lo puedan mirar, siempre les va a dar el mismo resultado. Sin embargo, ese trabajo se puede reemplazar por el cambio de la energía cinética, que es lo que hacemos aquí abajo, ¿cierto? Y hemos utilizado nuestro grupo de fórmulas que tenemos al principio de la presentación, ¿cierto? A su izquierda. Entonces, aquí observamos energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta energía cinética final es cero porque simplemente golpea, desplaza y se detiene. ¿Ok? Entonces la energía cinética final en el punto 3 es cero. Y entonces este signo negativo que viene de aquí cancela este signo negativo de la energía cinética inicial, que es la energía cinética que parte de 2 a 3. ¿Ok? En este caso que está acá, pues tendríamos la fuerza neta por el desplazamiento. Ese desplazamiento entre 3 y 2 ya nosotros lo conocemos. Miramos nuestros datos y es 7.4 centímetros. ¿Ok? Entonces tenemos todos los datos, simplemente tenemos que despejar. ¿Y qué vamos a despejar? Vamos a despejar n, que es lo que nos hace falta por encontrar, ya que K2 lo podemos calcular. ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues ya tenemos la velocidad 2, tenemos la masa, entonces simplemente reemplazamos valores. Pues bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, este valor y de 3 menos y2 está multiplicando todo este elemento que está acá. Entonces simplemente lo pasamos a dividir. Y entonces me queda una resta entre n y menos 1900 newtons. Esto está restando, pasa del otro lado a sumar. De tal forma de que n me va a quedar como siendo la suma de 1900 newtons más la energía cinética, que sería un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado, sobre el desplazamiento, que es y3 menos y2. Reemplazamos esos valores que ya los tenemos allá en nuestros datos y finalmente encontramos que la normal es 78.930,4 newtons. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza media que nos están pidiendo calcular al principio del ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir de todo lo que hemos visto? Es importante analizar pues, los datos que me están dando, las fórmulas que vamos a usar y el diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre podemos identificar qué fuerzas están en la misma dirección o en dirección contraria o en dirección perpendicular al desplazamiento.
Esto es para que nos dé la capacidad de analizar nuestro problema antes de comenzar a hacer álgebra. Entonces, antes de comenzar a hacer álgebra, pues nosotros lo que hicimos fue analizar qué fuerzas hacían trabajos negativos y qué fuerzas hacían trabajos positivos. ¿Ok? Y eso nos ayuda un poco a entender el proceso que vamos a ejecutar y a evitar que cometamos algunos errores en el cálculo. Muy bien, ahora continuemos con trabajo y energía con una fuerza variable. ¿Cierto? En este caso la fuerza variable pues va a estar asociada, uno de los ejemplos asociados aquí es la fuerza de un resorte, ¿cierto? Y eso está asociado a la ley de Hooke. Entonces vamos a ver una descripción cualitativa y luego veremos unos ejemplos. Entonces tenemos en el caso A, la partícula se mueve de x1 a x2 en respuesta a una fuerza variable en dirección x. Como ustedes pueden observar, la fuerza aplicada inicialmente es diferente a la fuerza aplicada en 2, ¿cierto? Entonces tenemos una fuerza variable. Esa fuerza variable implica que la aceleración cambió. Si analizamos B, B sería la gráfica de dicha fuerza. Entonces observen que la fuerza sería algo como esto, una curva. Si fuese fuerza constante, pues tendríamos simplemente una recta, como ya hemos analizado anteriormente. ¿Ok? Aquí en C, la altura de cada franja representa la fuerza promedio para ese intervalo. ¿Ok? Entonces tenemos pequeños pedacitos de fuerzas. ¿Ok? Sin embargo, la fuerza necesaria para estirar un resorte, como la tenemos aquí, ¿cierto? Él está aquí, esta posición que está aquí se conoce como posición de equilibrio, es decir, no hay fuerza aplicada sobre el resorte. Si yo lo estiro, le estoy aplicando una fuerza en esta dirección, ¿cierto? Pero, pero esta es la fuerza que yo le estoy aplicando al resorte. Pero el resorte a su vez me aplica una fuerza a mí y esa fuerza va en dirección contraria. Entonces ya ustedes pueden analizar con todo lo que hemos visto es que el trabajo que mi mano ejerce sobre el resorte para estirarlo es un trabajo positivo, mientras que el resorte ejerce un trabajo negativo, porque el desplazamiento va en dirección contraria a la fuerza que ejerce el resorte sobre mi mano. Entonces nuevamente se repite lo que ya hemos visto al comienzo de esta clase. ¿Ok? En este caso acá tenemos un gráfico de la fuerza aplicada, de la fuerza aplicada por mi mano sobre el resorte. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo sería la fuerza aplicada del resorte sobre mi mano? Entonces sería la misma gráfica, pero en el cuadrante negativo. ¿Ok? Entonces el área bajo de la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando éste se estira en x igual a 0 a un valor máximo x. Como les mencioné, mi mano realiza un trabajo positivo. Pero si analizamos el trabajo efectuado por el resorte, será un trabajo negativo. ¿Ok? Aquí por lo menos vemos la posición inicial x igual a 0 y a medida que voy incrementando hasta llegar a un punto máximo, que es el trabajo efectuado, nuevamente repito, en esta ilustración por mi mano. Por eso escribimos el trabajo como siendo trabajo positivo. Muy bien. Vamos al análisis cuantitativo. La ley de Hooke, eh, descrita por Robert Hooke, básicamente está asociado a que todo material experimenta un esfuerzo debido a una fuerza. ¿Ok? Y esa fuerza, si es excesivamente grande y supera algo que se conoce como constante de elasticidad del material, pues el material tiende a deformarse. Entonces esto lo podemos analizar desde el punto de vista práctico de que cualquier material a que tú le apliques una fuerza y este no se deforma, pues simplemente no superaste esa constante de elasticidad de dicho material. Si tú la superas, pues el material se destruye. ¿Okay? Básicamente eso está asociado a esa ley de Hooke. Entonces es una fuerza relacionada al alargamiento o estiramiento.
y define como siendo F igual a K veces la posición. Este X que está acá, ese K, perdón, que está acá, no es energía cinética, mucho cuidado, es una constante de elasticidad del material, ¿ok? Y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el resorte que está en posición inicial, que está en estado de reposo, y le vamos a aplicar una fuerza sobre el resorte para estirarlo. Y también vamos a describirle a ustedes la fuerza que ejerce el resorte sobre, eh, sobre la mano. ¿Ok? Entonces vamos a analizar el trabajo asociado a cada fuerza desde el punto de vista cuantitativo. ¿Ok? Entonces el trabajo realizado sobre el resorte va a ser igual a la integral de x1 a x2 de f por dx. ¿Ok? Y entonces ese f es igual a k veces x. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente integrar el trabajo. Tendríamos aquí una fuerza y un desplazamiento infinitesimal. Y entonces reemplazamos la ley de Hooke. K es una constante, sale de la integral y tendríamos una integral de x por dx de x1 a x2. Integramos eso y vamos a tener un medio de k x a la 2 al cuadrado menos un medio de k por x1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto aquí, si asumimos que x1 es la posición inicial o la posición de reposo, será igual a 0. Y x2, la posición máxima x, entonces tendríamos que el trabajo va a ser igual a un medio de k por x al cuadrado. Entonces este x cuadrado que está aquí, o este x, es mi posición máxima, ¿ok? Que ha alcanzado el resorte al momento de estirarlo sin deformarse. O de manera general, podemos expresar esto, el trabajo como siendo un medio de k por la diferencia de esas posiciones, ¿ok? Que es la expresión general que hemos descrito aquí anteriormente. Ese es el trabajo realizado por mi mano para estirar el resorte, ¿cierto? Como la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, pues el trabajo es positivo. Pero el trabajo realizado por el resorte sobre mi mano va a ser negativo porque va en dirección contraria al desplazamiento. ¿Sí lo ven? Que es lo que les acabo de escribir aquí abajo. Entonces es una demostración cuantitativa de lo que hemos visto anteriormente, pero para un sistema de masa resorte. ¿Ok? Entonces también haremos algunos ejemplos asociados a este tipo de sistemas. Este aquí será es un movimiento asociado a un deslizador de riel. Eso es parecido a cuando ustedes han ido a los centros comerciales y tienen esos deslizadores que tienen unos pequeños huequitos por el cual circula el aire. Entonces, ustedes observan que el disco se puede mover libremente sobre esa superficie porque no hay fricción, ¿cierto? Pero cuando se les acaba el tiempo, pues simplemente el aire deja de fluir por esos huequitos y el disco se detiene. Entonces ya ahí el juego deja de ser divertido. Entonces, es básicamente lo que vamos a analizar. Solo que ahora imaginen ese disco como si estuviera unido a un resorte. Y analicemos la situación. Entonces, un deslizador de riel con aire de masa igual a 0.1 kilogramos se conecta al extremo del riel horizontal con un resorte cuya constante de fuerza es de 20 newtons por metro. La constante de fuerza esta, que está aquí, que llamamos de K, tiene dimensiones o unidades de newtons sobre metro. ¿Esto es para qué? Para que el metro y el metro que viene de aquí se cancele y me quede todo en newtons. Inicialmente, el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con rapidez de 1.5 metros por segundo a la derecha. Entonces ya me están diciendo que se mueve a la derecha el deslizador. Calcule la distancia máxima de que el deslizador se mueve a la derecha.
si el aire del riel está activo, de modo de que no hay fricción, y si se corta el suministro del aire al riel, de modo que hay fricción cinética con coeficiente μ sub k de 0,47. Entonces aquí tendríamos los dos diagramas del cuerpo libre, sin fricción y con fricción. Sin fricción, pues tendríamos la normal y el peso, ¿cierto?, del deslizador y la fuerza que experimenta el resorte. Ya aquí ustedes están dando que con esa es la fuerza que experimenta el resorte, va a efectuar un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque esa fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces ya analíticamente nuestro trabajo será negativo, el trabajo del resorte. Entonces mucho cuidado con eso acá. Y aquí tendríamos ahora la normal, o nuevamente el peso, para el caso de la de diagrama de cuerpo libre con fricción, pero aparte de la fuerza del resorte, tenemos la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, tanto la fuerza de fricción como la fuerza del resorte van en dirección contraria al movimiento. Y por lo tanto, en este caso, la fuerza de resorte realiza trabajo negativo y la fuerza de fricción también. Entonces, mucho cuidado con estas cosas aquí. Es importante tener claro el análisis antes de comenzar a realizar cálculos. Entonces los datos. Tenemos la masa del deslizador que es 0.10 kilogramos. Tenemos la constante de elasticidad que es 20 newtons sobre metros. Tenemos la velocidad del deslizador que es 1.5 metros por segundo a la derecha. Y tenemos el coeficiente de fricción cinético que es de 0.47. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. La fórmula del trabajo, la cual relaciona el trabajo y la energía cinética. La fórmula del trabajo del resorte, que es menos un medio de K por delta de X al cuadrado. Y delta K es básicamente la diferencia de energías cinéticas. Y recordamos allá, en nuestro curso, en nuestra parte de dinámica, la fuerza de fricción, que es μ sub K por el vector normal. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos nuestras fórmulas. Comencemos con el primer diagrama de cuerpo libre, para el caso sin fricción. Entonces tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza de fricción, la fuerza de resorte, perdón, en dirección contraria al desplazamiento. ¿Ok? Entonces ya podemos observar por el diagrama que el trabajo efectuado va a ser negativo, lo que nos lleva a nuestra expresión que tenemos en las fórmulas. Sin embargo, usamos la fórmula, tenemos menos un medio de K por X final al cuadrado menos X inicial al cuadrado. X inicial al cuadrado es porque en el principio no se está estirando, ¿cierto? Y X final es cuando ya se estiró. Ese trabajo podemos relacionarlo con el cambio de energía cinética. El cambio de energía cinética es el siguiente. La energía cinética inicial es la velocidad que se le está aplicando al objeto. Es la velocidad inicial que tiene el cuerpo, que sería de 1.5 metros por segundo a la derecha. Pero cuando alcanza el punto máximo, esa masita se va a detener. ¿Ok? Porque ya alcanzó su posición máxima y en ese punto es cuando ella comienza a retornar. Pero eso no es nuestro caso. Simplemente quiero que analicen que se ha estirado, alcanza su punto máximo y se detiene. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la energía cinética final es cero. Entonces, teniendo eso claro, pues simplemente nuestra expresión anterior se reduce a un medio de K por X final al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Los signos negativos, este que está aquí y este que está aquí, se han cancelado, ¿ok? En ambos lados de la ecuación. Y también podemos cancelar un medio de un lado y un medio del otro, quedándome simplemente K. Esa posición final sería el punto máximo, que sería D. Y entonces, como está el cuadrado, sería D cuadrado. Va a ser igual a masa por la velocidad inicial al cuadrado. De aquí podemos despejar D mandando K a dividir y aplicándole raíz cuadrada a ambos lados de la expresión.
Entonces tendríamos D igual a raíz de la masa sobre la constante por la velocidad inicial al cuadrado. Reemplazamos los valores, ¿cierto? De la masa, de la constante y de la velocidad inicial, y con eso encontramos cuál es la distancia máxima, ¿ok? Que ha alcanzado el deslizador sin fricción. Ahora podemos analizar el caso con fricción. Entonces es claro esperar que esa distancia máxima deberá ser positiva, debido a que el desplazamiento está hacia la derecha. Ese es uno. Debe ser positiva y debe ser por sentido común mucho menor que esa distancia que está allí. ¿Por qué? Porque hay fricción. Entonces va a ser difícil que alcance esa distancia que hemos obtenido. ¿Está claro? Entonces miren todo lo que hemos hecho. Hemos analizado el problema sin necesidad de utilizar ningún tipo de fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista cuantitativo. El diagrama de cuerpo libre con fricción, que es el que se muestra allí, tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza de fricción y la fuerza de resorte hacia la izquierda, que apuntan en dirección contraria al desplazamiento. Entonces ambas fuerzas realizan trabajo negativo. Entonces comencemos. Lo que vamos a hacer es la suma de los trabajos totales va a ser igual al cambio de energía total, cinética total, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el trabajo total, que sería el trabajo del resorte, y el trabajo de la fuerza de fricción y el trabajo del resorte. Ahí está. Pero el trabajo del resorte ya nosotros sabemos la forma que tiene, ¿cierto? Y es negativo. También el trabajo de la fuerza de fricción, como veremos, también es negativo. De este lado tendríamos una diferencia de energías cinéticas, lo cual está soportado por nuestras fórmulas. Sin embargo, ya dijimos que cuando alcanza la posición final, pues simplemente la velocidad, cuando alcanza, perdón, su punto máximo, la velocidad final es cero, porque se detiene. Y en ese momento él comienza a retornar. Pero nuevamente les digo, no es el caso de estudiar ese retorno, sino cuando alcanza justamente ese punto máximo. Entonces, como alcanza justamente ese punto máximo, su rapidez final es cero. Entonces, simplemente nos queda energía cinética inicial. ¿Ok? Entonces, por eso me queda aquí negativa, porque es final menos inicial. Entonces, recordemos también de que la normal es la masa por gravedad. Entonces, reemplazamos el trabajo de la fuerza de fricción, sería F de K por D por coseno de 180, porque es el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza de fricción sub K. Ese es un caso. El otro caso, si lo quieren hacer vectorialmente, sería menos I por el producto punto más I. Entonces daría 1 menos 1. ¿Ok? Esa es otra forma de que ustedes pueden analizarlo. Pues bien, entonces volvemos al asunto acá, la fuerza de fricción. Entonces ese coseno de 180 es menos 1. Por eso me da menos FKD. Y aquí reemplazamos lo que ya habíamos encontrado, que es el trabajo realizado por el resorte. Y de este lado hemos reemplazado lo que vale energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esos signos negativos se pueden cancelar y reemplazamos la fuerza de fricción como siendo el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal la podemos reemplazar a su vez como siendo la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces tendríamos mu sub k lo conocemos, ahí en nuestros datos, las masas la conocemos, están en nuestros datos, la gravedad es una constante, también la conocemos, la constante de elasticidad también la tenemos, y la rapidez inicial o velocidad inicial al cuadrado también la conocemos. Entonces aquí el único término que debemos determinar es la distancia máxima. Como ustedes observarán, esto que está aquí tiene la forma de una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática que ustedes deben recordar allá, que es ax cuadrado más bx más c. En este caso, toda esta expresión que estoy señalando aquí sería mi c. Toda esta expresión que está aquí, no incluyendo d cuadrado, sería a. Y toda esta expresión
que no incluye AD sería B. Entonces nosotros recordamos que para esa ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c, pues hay una solución, que es x va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. ¿Ya? Entonces eso le queda de tarea a ustedes para que se diviertan un poco allí. Entonces aquí usé esa fórmula general y reemplacé lo que es b cuadrado, aquí sería a y aquí sería c. Aquí este signo se cancela con este, queda positivo, ¿cierto? Entonces mucho cuidado con los signos también, que es un error común también. Y aquí sería abajo, sería 2a. Metemos todos los valores que ya tenemos en nuestros datos en la calculadora y vamos a tener dos soluciones. Una D1 igual a 0,086 metros y otra que es D2 igual a menos 0,13 metros. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál de las dos distancias es la correcta? Primero, la que es menor, porque hay una fuerza de fricción actuando. Entonces, eso va a implicar a que mi deslizador no alcance la misma distancia que cuando está sin fricción, ¿cierto? Y el otro caso es que el desplazamiento es positivo, ¿cierto? Entonces mi distancia debe ser positiva. Entonces D2 no es positiva y reparen, es casi similar, o mejor dicho, mayor en magnitud que la distancia. Entonces no tendría sentido. ¿Ok? Entonces la única que tiene un significado físico como tal para nuestra situación es la de 1. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces ya con esto terminamos, bueno, eh, la parte asociada a las fuerzas al trabajo ejecutado por los resortes. Vamos a ver el teorema del trabajo de la energía para movimientos que no necesariamente son movimientos rectilíneos. ¿Ok? Son movimientos tipo eh, que describen trayectorias curvas. Y esas fuerzas variables y desplazamientos a lo largo de una trayectoria curva también cumplen con el teorema del trabajo de la energía. Ese mismo teorema del trabajo de la energía que nosotros describimos anteriormente. Aquí tendremos dos puntos a través de esas trayectorias por el cual esa partícula se mueve y efectúa un trabajo. Y entonces la fuerza que efectúa trabajo en esas situaciones, tanto en A como en B, son aquellas que son paralelas a esos desplazamientos. Vamos a analizar un ejemplo, ¿cierto? En un día de campo familiar, le piden empujar a su odioso primo Morton en un columpio, figura A. El peso de Morton es W, la longitud de las cadenas es R, y usted lo empuja hasta que las cadenas forman un ángulo θ sub 0 con la vertical. Para ello, usted ejerce una fuerza horizontal variable que comienza en 0 y aumenta en forma gradual apenas lo suficiente para que Morton y el columpio se muevan lentamente y permanezcan casi que en equilibrio. Entonces aquí nos están dando una información muy importante. Morton, el sistema de Morton y el columpio están en equilibrio. Es decir, no hay fuerza, no hay aceleración externa aplicada sobre este. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso aquí. Entonces, las sumatorias de fuerzas tanto en X como en Y van a ser iguales a 0, porque estamos hablando en equilibrio. Entonces me están preguntando qué trabajo total realizan todas las fuerzas sobre Morton, qué trabajo realiza la tensión en las cuerdas, qué trabajo efectúa usted aplicando la fuerza, ignore el peso de las cadenas y el asiento. Entonces aquí tenemos a nuestro primo Norton, ¿cierto? En un columpio. Aquí tenemos las cadenas, él está sentado y está describiendo una trayectoria curva, ¿cierto? Y entonces esa fuerza que está siendo aplicada para mantener justamente todo mi sistema en equilibrio forma un ángulo θ con respecto a ese desplazamiento, que es un vector tangente a esa curva. Entonces podemos analizar por lo menos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tendríamos
la tensión de la cadena, que tiene una componente en Y y una componente en X. La fuerza que está siendo aplicada sobre el primo Morton y el peso del primo Morton. ¿Ok? Entonces aquí simplemente hemos proyectado la componente en Y y la componente en X. Entonces vamos a analizar esa situación. Aquí nuevamente lo que vamos a hacer es analizar cada pedazo. ¿Okay? Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre que previamente les comenté anteriormente. Como el sistema está en equilibrio, pues todas las tensiones, todas las fuerzas presentes en mi sistema van a ser iguales a cero. Entonces tendríamos la tensión de la cuerda a lo largo del eje Y, que sería T coseno de teta, menos el peso. Y esa es la ecuación 1. Luego tenemos la tensión seno de teta en X, apuntando en la dirección menos I, más la fuerza F que apunta en la dirección I positivo. ¿Ok? Y esa es la ecuación 2. Nuevamente repito, el sistema está en equilibrio, por lo tanto no hay aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es combinar 1 y 2. ¿Cómo combino 1 y 2? Pues yo les recomiendo hacer lo siguiente. Tomen 1 y manden el peso al lado derecho. Tomen 2 y manden F al lado derecho. A esas dos ecuaciones las dividen. Entonces el lado izquierdo queda sobre T seno sobre T coseno y del otro lado quedaría F sobre W. T y T se cancelan, entonces me quedaría seno de teta sobre coseno de teta y eso es igual a tangente de teta. De aquí podemos pasar a multiplicar el peso y me quedaría que la fuerza, la magnitud de la fuerza es igual a W tangente de teta. Ese W es el peso del primo Morton. Listo, entonces vectorialmente cada fuerza tiene la siguiente característica. Por lo menos la fuerza F apunta en la dirección I, como pueden observar en el diagrama de cuerpo libre. La tensión de la cadena, como ustedes podrán observar, tiene dos componentes. Una en X negativa, como se observa, y una en Y positiva, indicada por sus vectores unitarios I y J. Y el peso, como se indica en el diagrama de cuerpo libre, apunta hacia abajo con menos G, menos masa por gravedad por J. ¿Ok? ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? La siguiente, el trabajo a través de una trayectoria curva es la integral entre los puntos 1 y 2 de esa fuerza a través de ese camino de L. Esa fuerza F' va a estar asociada a las diferentes fuerzas que están presentes en mi sistema. La fuerza F, la tensión de la cadena y el peso. Aquí el dl es un diferencial de ese camino en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces ese dl sería una componente en I y una componente en J, ¿cierto? Pero ese dl que está aquí, hay que tener mucho cuidado, se conoce como longitud de arco infinitesimal. Y esa longitud de arco se define como siendo el radio por de teta, que es el cambio del ángulo. Entonces define algo que se llama longitud de arco infinitesimal. Ustedes pueden consultar esa parte por fuera. Es muy sencillo, ponen longitud de arco. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces comencemos con el trabajo ejecutado por la fuerza F. Entonces para la fuerza F tendríamos F por I, punto, el dl, pero ese dl es R coseno de teta por I, más R seno de teta por de teta J. Como ustedes podrán darse cuenta, al distribuir los vectores unitarios, solamente sobrevive aquellos que sean del mismo tipo. I.I es igual a 1 y I.J es igual a 0. Entonces simplemente me va a quedar F, que es el peso por tangente de teta, por R coseno de teta. Pero tangente de teta, recordemos, es seno sobre coseno de teta. Entonces los cosenos se cancelan y te quedaría WR seno de teta por de teta. Ahí hacemos esa integral sencilla y organizamos términos después de hacer las respectivas evaluaciones de los límites y me quedaría que RW multiplica 1 menos coseno de teta sub 0. ¿Okay? Es una integral sencilla, por eso no hice el detalle. Entonces ya obtuvimos el trabajo asociado a esa fuerza F.
Ahora vamos a calcular el trabajo de la cadena, de la tensión de la cadena. Entonces tendríamos la tensión de la cadena, que sería menos T seno de teta I más T coseno de J por R coseno de teta por I más R seno de teta por de teta. Pido excusas por escribir por allá. Ese por ahí es un punto, producto punto, ¿vale? Entonces, porque pueden confundir como si fuera producto vectorial, pero no es producto vectorial, es producto escalar. Entonces, por favor, corrijan en sus apuntes. Entonces, agrupando términos, tendríamos dos términos, menos TR seno de teta coseno de teta, porque recordemos que I con I es 1, pero uno de esos elementos es negativo, por eso queda negativo. Y el otro quedaría J con J, que es igual a 1, y tendríamos TR coseno de teta seno de teta. A simple vista ustedes podrán darse cuenta, sin necesidad de hacer la integral, que son términos iguales pero con signos contrarios. Por lo tanto, la contribución del trabajo de la tensión de la cadena es cero. ¿Okay? Ahora continuemos y calculemos el trabajo del peso. Para el trabajo del peso tendríamos la fuerza del peso, que sería W menos WJ, que va hacia abajo, por el dl, que es R coseno de teta, y R seno de teta J. Entonces simplemente aquí ustedes se dan cuenta que solamente los términos J con J sobreviven, mientras que los términos J.I se hacen cero. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente menos WR, integral de 0 de teta sub 0, seno de teta por de teta. Esa integral es sencilla, se hace de la misma manera que la integral que obtuvimos para el caso del trabajo de la fuerza F, y me va a dar que eso va a ser menos WR por 1 menos coseno de teta sub 0. Entonces hemos obtenido nuevamente fuerzas negativas, perdón, hemos tenido trabajos negativos, trabajos positivos y trabajos nulos. ¿Ok? De tal forma que el trabajo neto de mi sistema es igual a cero. Y esto es una razón del por qué el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Vale? Entonces esto aquí hemos repetido una y otra vez lo mismo, solo que para diferentes situaciones. ¿Ok? Eh, Espero que no sea mucha información, pero a los pocos vamos entendiendo de qué se trata esto acá. ¿Ok? Para finalizar, pues como siempre voy a dejar dos ejercicios para que pongan en práctica lo aprendido. En este caso es un ejercicio asociado a un resorte, ¿cierto? En el cual se requiere un trabajo de 12 julios para estirar un resorte de 3 centímetros con respecto a su longitud no estirada. Entonces, responder las siguientes preguntas. Cualquier duda, pues me, me preguntan por correo. Y está otro ejemplo donde combina energía cinética y cuerpos que ejecutan trayectorias curvas. Es bastante interesante también. Ese ejercicio yo lo saqué por lo menos del libro guía, del C.R. Szymanski. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí terminamos la temática de esta semana.